A nombre del doctor Mario Peláez, que es el coordinador de este módulo de gastroenterología, me permito presentarme. Soy el doctor Jesús Kazuo Yamamoto Furusho. Yo estoy encargado y dirijo la clínica de enfermedad inflamatoria intestinal en el departamento de gastro en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Y bueno, les voy a hablar de este tema para lo de su curso. Como definición de esta patología tenemos que es un trastorno inflamatorio que se va a caracterizar por afectar todo el tracto gastrointestinal. Esto es en relación a la enfermedad de Crohn, es decir, afecta desde la boca hasta la región anal, y en relación a la CUSI, que es la colitis ulcerosa crónica idiopática, que son sus siglas, exclusivamente afecta al colon. Ambas entidades son de carácter crónico, autoinmune, que se caracterizan por remisiones y exacerbaciones de la misma. Dentro de la epidemiología tenemos que en relación a la CUSI, la incidencia puede ir de 10 a 20 nuevos casos por 100,000 al año, con una prevalencia de 100 a 200 por 100,000, y en relación a la enfermedad de Crohn es de 5 a 10 casos por 100,000, con una prevalencia de 50 a 100 por 100,000. En un estudio realizado en el instituto en un periodo de 20 años, podemos ver que del 87 al 2000 al 96 existía una tasa media anual de nuevos ingresos de aproximadamente 25 nuevos casos por año. Sin embargo, esto se dispara y se mantiene a partir del 97 hasta el 2006, donde se termina el estudio, en donde hay un incremento de casi 3 veces más los nuevos casos que son ingresados al instituto por esta patología, lo cual habla de un incremento real en la incidencia de esta enfermedad, al menos en nuestro país, en un hospital de referencia o de tercer nivel. En relación a la enfermedad de Crohn, tenemos que en un periodo de 30 años, del 78 al 93 solamente había 20 casos diagnosticados de enfermedad de Crohn, y a partir del 94 al 2008 se diagnosticaron 80 casos más de enfermedad de Crohn, lo cual pues también habla de un incremento en la incidencia de esta enfermedad o de referencia de estos pacientes al instituto. Dentro de la etiología de la enfermedad pues se desconoce actualmente, se ha postulado que es una enfermedad multifactorial, ya que intervienen factores genéticos, ambientales e inmunológicos, y obviamente para que se desarrolle esta enfermedad debe el paciente tener estos 3 factores, es decir, se han descrito factores genéticos a nivel del NOD2 o CAR15, principalmente en pacientes con enfermedad de Crohn. En pacientes con CUSI se han asociado genes como el HLA, polimorfismos a nivel del TNF-alfa, interleucina 1 y 6, y esto interactuando con factores inmunológicos del mismo huésped, en donde existe un desequilibrio en la respuesta TH1, TH2 o inclusive una respuesta inmune exagerada. Al exponerse este paciente a un factor ambiental, por ejemplo, puede ser una gastroenteritis, puede haber un incremento de la invasión de estas bacterias a nivel de la lámina propia y desencadenar un proceso inflamatorio, el cual se va a perpetuar y no se va a autolimitar como pasa en pacientes que no tienen estos factores genéticos o inmunológicos. Esta es la patogenia. Entonces viene una infección gastrointestinal, que es, digamos, uno de los factores ambientales que pueden propiciar el desarrollo. Hay una permeación de estas bacterias y sus productos hacia la lámina propia, y ahí se desarrolla, se desencadena el proceso inflamatorio. Cuando han hecho estudios en relación a microscopía electrónica, se identifican bacterias dentro de las células epiteliales, lo cual habla de una invasión bacteriana en este tipo de pacientes. Se han descrito a la fecha 9 locus, cada una tiene diferentes genes que están ubicados en diferentes cromosomas y que se han asociado con las 2 patologías, ya sea enfermedad de Crohn o con CUSI. En un estudio, por ejemplo, realizado en Oxford, en donde se realizaron el estudio de, por ejemplo, diversos marcadores genéticos, esto fue un análisis a nivel de toda la literatura publicada. Ellos encontraron que, por ejemplo, el factor genético, el HLA-DR beta 10103, es un factor
genético que puede ir de riesgo de 3.7 hasta 84 veces más, o incrementa el riesgo de desarrollar CUSI en estos pacientes. Y bueno, esto se ha establecido en diversas poblaciones, incluyendo la mexicana. En relación, por ejemplo, a otros factores genéticos como el gen MDR1, que tiene que ver con resistencia a esteroides o a múltiples drogas, se ha asociado con una mayor extensión de la enfermedad en pacientes con CUSI, inclusive a colectomía, y también el gen MEK1 está asociado al desarrollo de colectomía. ¿Cuál es la importancia o por qué les menciono los factores genéticos? Se ha visto que aquellos pacientes que tienen más de 3 genes o alelos de riesgo pueden ser colectomizados en mayor proporción que comparado con aquellos que no tienen algún factor genético asociado. Es decir, entre más carga genética, tienen mayor riesgo a ser operados. En relación a la enfermedad de Crohn, ustedes pueden ver que las mutaciones en el GET-NOD2 o CAR15 también pueden predecir un comportamiento de la necesidad de cirugía, y ustedes pueden ver en variantes como el wild type, que es digamos el no mutado, pacientes que no tienen la mutación, como tienen menos cirugías y comparados con aquellos que tienen las mutaciones, que es la línea azul continua, en donde tienen mayor tasa de resección quirúrgica a lo largo del tiempo. Bueno, en cuanto a la fisiopatogenia, bueno, haciendo una síntesis de estos factores genéticos del NOD2, podemos ver que estas mutaciones pueden impactar a nivel clínico en la localización ileal, en un diagnóstico temprano, en el desarrollo de estenosis y fístulas, así como de resecciones quirúrgicas. ¿Y cuál es el impacto fisiopatológico de estas mutaciones? Es que disminuye la expresión de diversos péptidos antimicrobianos que se llaman defensinas, que son las 5 y las 6, sobre todo en pacientes con enfermedad de Crohn, y que estos péptidos antimicrobianos, ustedes pueden ver aquí una inmunohistoquímica que un paciente normal las expresa, pero un paciente con las mutaciones no la expresa. Eso favorece que las bacterias invadan a nivel del ilion terminal y promuevan la inflamación en estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Desde el punto de vista inmunológico, se ha postulado el nuevo paradigma de la enfermedad inflamatoria intestinal. En un inicio les había comentado que antes se decía que la respuesta era TH1 para enfermedad de Crohn y TH2 para CUSI. Sin embargo, en los últimos años se han descrito nuevas subpoblaciones de linfocitos como TH17, que tiene que ver con la producción de interleucina 17 y 21, que está principalmente involucrada en el desarrollo de enfermedad de Crohn, mientras que también hay otras poblaciones como las T reguladoras, cuyo marcador es el FOXP3, que tiene que ver con la producción de interleucina 10 y TGF-beta, que tienen propiedades antiinflamatorias. Estas subpoblaciones lo que hacen es contrarregular el proceso inflamatorio que está dado por estas células efectoras, ya sea TH1, TH17 o TH2, incluyendo también las poblaciones de linfocitos T natural killer. Ahora, los factores ambientales que se han descrito, el tercer componente, pues está principalmente el tabaquismo. En enfermedad de Crohn predispone al desarrollo de la enfermedad, mientras para CUSI protege para el desarrollo de la misma. La apendicectomía se ha descrito que puede tener, en pacientes que tienen una apendicectomía previa, pueda retrasar o tener un curso más benigno la enfermedad. También hay trastornos en la permeabilidad intestinal, la flora bacteriana, principalmente ahora con la microbiota, la disbiosis, es un factor importante en el desequilibrio de la flora comensal con la flora patógena, y se ha descrito que es también un factor preponderante en estos pacientes. Medicamentos como los anticonceptivos orales, en donde la ingesta de anticonceptivos orales puede incrementar el riesgo de enfermedad de Crohn en 1.5 a 2 veces más el riesgo, mientras que los antiinflamatorios no esteroideos no es de que incrementen más el riesgo, sino que realmente esos pacientes, cuando tienen la enfermedad y toman antiinflamatorios, pueden exacerbar un cuadro de recaída de la enfermedad.
Es muy importante hablarles que de acuerdo a las diversas poblaciones o grupos étnicos, en este estudio se demuestra que los pacientes con caucásicos o afroamericanos tienen mayor frecuencia de enfermedad de Crohn comparados con los mexicoamericanos o asiáticos, en donde hay mayor CUSI, y eso, bueno, se ve reflejado en México, en donde nosotros tenemos más CUSI que enfermedad de Crohn. En promedio 10 pacientes de CUSI por una enfermedad de Crohn vemos aquí en México. Y bueno, la colitis indeterminada es un subgrupo de enfermedades que incluye características histopatológicas de CUSI y enfermedad de Crohn en el mismo enfermo. Y otra parte importante es que, bueno, la raza blanca tiene mayor historia familiar para desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, tienen más familiares afectados, hasta un 15-20%, y mayor riesgo a desarrollar cáncer colorectal, mientras que la raza de color tiene mayor incidencia a desarrollar manifestaciones extraintestinales como la artritis. ¿Y cuál es el cuadro clínico de esta enfermedad? Es un síndrome disenteriforme, caracterizado por evacuaciones mucosanguinolentas. En pacientes con CUSI va a haber pujo y tenesmo rectal, porque siempre va a estar afectado el recto, y bueno, siempre va a haber una sintomatología sistémica, fiebre y pérdida de peso principalmente. En relación a enfermedad de Crohn, también puede haber una diarrea crónica, pero no necesariamente el paciente va a describir sangre macroscópica, puede haber sangre microscópica asociada a dolor abdominal, pérdida de peso y también fiebre. Entonces, por eso existe en nuestro país un retraso en el diagnóstico de enfermedad de Crohn, debido a que, bueno, no es no da un sangrado de manera clínicamente importante, ¿no? Sino ya el paciente tiene un sangrado microscópico y ya nos llega a veces ya con anemia. Es muy importante, por ejemplo, que ustedes evalúen o estos pacientes evalúen la extensión de la enfermedad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la extensión, entre mayor extensión, mayor gravedad. Y ustedes pueden ver que los pacientes que tienen afectado el recto tienen un comportamiento mucho más benigno, aquellos que tienen proctosigmoiditis que afecta al sigmoides, colitis izquierdas que afecta hasta el ángulo esplénico, la colitis extensa abarca o afecta el colon transverso, y la pancolitis afecta la totalidad del colon, mientras que en la enfermedad de Crohn puede afectar solamente el ilion terminal, que afecte el ilion terminal y el colon, o exclusivamente afecta el colon, o aquellos pacientes que afecten nada más el tracto digestivo superior, que pasa en menos del 1% de los pacientes, que pueden afectar esófago, estómago, duodeno, o en algunos pacientes de ayuno. Entonces, en este estudio, por ejemplo, les muestro cómo en una población abierta, la frecuencia más o la localización más frecuente es la proctosigmoiditis en un 46%, seguida de la pancolitis y la colitis izquierda en un 17%. Esto varía de acuerdo a si es un hospital, por ejemplo, de referencia de tercer nivel como nutrición, en donde tenemos más pancolitis en más del 50% de los casos, pero eso habla de un sesgo de referencia de la enfermedad. Y también es muy importante, además de las manifestaciones intestinales, las que están fuera del intestino. Las principales, bueno, son las articulares, que pueden ir de un 15 a 42%, y estas pueden ser artralgias o artritis, cualquiera de esas dos. Y de las artritis puede haber tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 pues está asociada a la actividad de la enfermedad, mientras que la tipo 2, el paciente está en remisión de la enfermedad o en remisión de la actividad intestinal, sin embargo puede tener actividad a nivel articular. Entonces, la colangitis esclerosante primaria, que principalmente se hace el diagnóstico ya sea por una colangioresonancia o una colangiografía retroendoscópica, en donde se ve el conducto arrosariado de la vía biliar, y da ese aspecto arrosariado porque se caracteriza por dilataciones y estenosis que alternan de manera intermitente. Las manifestaciones oculares, como la uveitis o la epiescleritis, son manifestaciones menos comunes, que pueden ir del 1 al 5%. Las manifestaciones cutáneas, principalmente el pioderma gangrenoso o el eritema nodoso, entre un 5 a un 15%, y también recientemente, en los últimos 10 años, ya se ha descrito manifestaciones a nivel óseo, que puede ir desde osteopenia
u osteoporosis en estos pacientes, independientemente del uso de esteroides, que se puedan presentar hasta un 30% o inclusive más, dependiendo de las series estudiadas. ¿Qué estudios deben de solicitar en estos pacientes? Pues habitualmente una biometría hemática, en donde nos va a decir que hay anemia por deficiencia de hierro, trombocitosis, va a haber incremento de reactantes como la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, y en pacientes que tienen una enfermedad crónica va a haber una disminución importante de los niveles de albúmina. El diagnóstico se establece a partir del cuadro clínico, los hallazgos endoscópicos, en donde nos permiten evaluar la extensión de la enfermedad, y bueno, en pacientes con CUSI, pues sí es necesaria la confirmación histopatológica. En los últimos años, para la enfermedad de Crohn, biopsias endoscópicas no nos permiten hacer el diagnóstico definitivo, solo en algunos pacientes en donde se tiene la pieza quirúrgica se puede establecer de manera definitiva, pero bueno, a la fecha nos valemos de otros métodos que vamos a ver cómo podemos hacer el diagnóstico. En relación a la endoscopía, en pacientes con CUSI principalmente hay eritema de la mucosa, pérdida del patrón vascular, puede haber edema y friabilidad de la mucosa, y esto en pacientes que tienen una actividad grave puede haber el desarrollo de pseudopólipos, úlceras profundas, que son las manifestaciones más graves a nivel endoscópico. En esos pacientes se les toma biopsias, y habitualmente en la biopsia van a reportar un infiltrado linfoplasmocitario en la lámina propia con una alteración de la arquitectura de las criptas, la infiltración por neutrófilos en las mismas criptas, que nos da el abscesos de criptas y la criptitis. Y aquí algo que es muy importante en la CUSI es que solamente va a estar afectada la mucosa, a diferencia de la enfermedad de Crohn, en donde están afectadas todas las capas, desde la mucosa hasta la serosa. Va a haber estas úlceras de tipo aftoide o serpinginoso que van a alternar con zonas normales de la mucosa, y eso es lo que va a distinguir a la CUSI, que tiene una afectación continua, mientras que la enfermedad de Crohn tiene segmentos afectados que alternan con segmentos normales de la mucosa. Cuando tienen la pieza quirúrgica, habitualmente lo que van a encontrar es un granuloma de tipo epiteloide con alteración también de la arquitectura de las criptas y un infiltrado linfoplasmocitario en estos enfermos. ¿Qué otros métodos diagnósticos recientemente se han identificado que pueden ser útiles? Por ejemplo, la cápsula endoscópica, en donde pacientes que se les hace ileocolonoscopía y es normal, y a pesar de los estudios de imagen que son negativos, pero existe una alta sospecha, se puede hacer estos métodos como cápsula endoscópica, que nos permite evaluar con esta cápsula que tiene una camarita y va tomando múltiples fotos, y que al final se analiza y bueno, permite ver el intestino medio, que habitualmente estos pacientes con enfermedad de Crohn pueden tener afectado. Y bueno, por ejemplo, aquí pueden ver imágenes de úlceras de tipo serpinginoso en pacientes con Crohn, principalmente en yeyuno o en ilion proximal o ilion medio, en donde pues estas no las pueden habitualmente ver ni por estudios de tomografía, ni tampoco por estudios de ileocolonoscopía, ¿no? Porque son lesiones mucho más superiores. Otro método diagnóstico importante es la enteroscopía. La enteroscopía nos permite evaluar de manera anterógrada, es decir, entrando por la boca y evaluando hasta el ilion proximal, mientras que la enteroscopía retrógrada nos puede evaluar, entramos a través del recto y puede evaluar hasta el ilion medio también. El chiste es de que entre ambas vías se pueda explorar también la totalidad del tubo digestivo, y la gran ventaja de la enteroscopia, que puede ser de mono o doble balón, es de que en pacientes en donde se identifican estenosis puede ir uno dirigido ya sea por una u otra vía y tomar biopsias, que no nos permite la cápsula endoscópica. Y por otro lado también nos permite hacer maniobras terapéuticas como la dilatación de estenosis, sobre todo en pacientes que tienen estenosis únicas de menores de 4 centímetros.
Por ejemplo, bueno, aquí les muestro algunas fotografías en donde un paciente que tenga una estenosis después de la dilatación neumática hay un incremento, y bueno, el riesgo de perforación es realmente bajo en manos expertas. Otros métodos son los radiológicos, y estos se los enfoco a enfermedad de Crohn, porque en realidad en CUSI no necesitamos echar a andar de la parte de radiología, pero pacientes que sospechamos Crohn están indicados para detectar complicaciones extramurales como fístulas, abscesos, y sobre todo nos permite evaluar el involucro transmural que tienen estos pacientes. Y ustedes pueden ver qué hallazgos a nivel de la tomografía puede haber: un engrosamiento de la pared mayor de 5 milímetros, que nos habla de un involucro transmural, la estratificación de la pared que puede haber, incluso el realce de la mucosa submucosa que le da el aspecto del tiro al blanco. Otros aspectos a nivel de la tomografía es que los pacientes pueden tener una ingurgitación de los vasos a nivel del mesenterio, que pueda dar un incremento de la vasculatura y da el signo del peine en estos pacientes, o bien algunas adenopatías que puedan tener a nivel mesentórico, que pueden ir de 3 a 8 milímetros, o cambios a nivel también de la alteración grasa a nivel periférico. Entonces son factores importantes que se pueden documentar en estos enfermos. También en los últimos años la enteroresonancia ha adquirido importancia, dado la alta correlación que existe entre los hallazgos endoscópicos, como las úlceras profundas, que ustedes pueden identificar también en una enteroresonancia, y también el desarrollo de los pseudopólipos. Vean cómo se identifican aquí los pseudopólipos a nivel endoscópico, y a nivel de colon también se ven estas proyecciones digitiformes que hablan de los pseudopólipos. Y bueno, también nos permite la identificación de estenosis, como ustedes pueden ver aquí a nivel del hilo interno, una estenosis larga que refuerza la mucosa, y vean cómo hay una dilatación previo a la estenosis, ¿no?, que habla de una estenosis importante en pacientes que desarrollan los pacientes con enfermedad de Crohn. Marcadores o biomarcadores, principalmente a nivel de la práctica clínica, están la proteína C reactiva, que puede ser convencional o ultrasensible, y también la medición de marcadores fecales como la calprotectina y la lactoferrina, que son marcadores específicamente en heces, y que nos permite, también nos habla de un proceso inflamatorio. Entonces, cuando por ejemplo comparamos la PCR ultrasensible con la calprotectina, pues tienen un adecuado área bajo la curva comparado con otros marcadores como la interleucina 6, por ejemplo, o incluso juntando interleucina 6 PCR y marcadores fecales, pues vean cómo no hay una gran diferencia al usar combinado o solos estos marcadores. Se ha asociado estos, por ejemplo, la proteína C reactiva que se toma a nivel de suero, cómo correlaciona también con la actividad endoscópica en un nivel de corte de 6, esta es la proteína C reactiva convencional, y también se asocia a datos a nivel de actividad en pacientes con enfermedad de Crohn que les hacen enterotomografía, y en pacientes que tienen una proteína C reactiva elevada aumentan también, hay un mayor incremento en la densidad grasa versus aquellos que tienen un reforzamiento al medio de contraste, es decir, pues puede ayudarnos o tener una correlación también la parte bioquímica con la radiológica. En su caso particular, principalmente inicialmente como médicos generales, deben de tener un diagnóstico diferencial de estas patologías, principalmente con cualquier tipo de colitis infecciosa aguda, que puede ser bacteriana o parasitaria o viral, como citomegalovirus o herpes. Otras colitis microscópicas, medicamentosas, colitis por radiación o diverticulitis o algún tipo de neoplasia, siempre deben de estar dentro del diagnóstico diferencial en estos enfermos. Anticuerpos que sean o que habitualmente se piden en estos enfermos están los P-ANCAs, que son anticuerpos antineutrófilos con patrón perinuclear, que quiere decir la P es perinuclear, y bueno,
los ASCAs, que son los anticuerpos antisaccharomyces que se encuentran en pacientes con enfermedad de Crohn un 50 a 60%, mientras que los PEANCAS en CUSI de un 50 a 80%. Estos anticuerpos, el que sean positivos o negativos, se ha querido dar una utilidad diagnóstica, pero realmente el combinarlos pues nos aumenta la especificidad y valor predictivo positivo, pero no nos hace el diagnóstico, sino es la correlación entre los hallazgos clínicos, endoscópicos, radiológicos e histopatológicos de la enfermedad. Es decir, en pacientes que tienen datos de CUSI y enfermedad de Crohn, sí nos permite definir si es más Crohn o CUSI, ¿no? Y es donde entra la utilidad de estos anticuerpos. Por ejemplo, en los ASCAs, cuando son positivos y negativos los PEANCAS, también aumenta la especificidad y el valor predictivo para que el paciente pueda tener enfermedad de Crohn. Eso se los voy a pasar rápido, nada más para que vean que se han identificado otros anticuerpos como los anti-OMPC que van dirigidos contra la E. coli, principalmente en enfermedad de Crohn en un 55%, los anti-I2 que van dirigidos contra la Pseudomonas florensis también se encuentran en enfermedad de Crohn en un 54%, los anti-Sevir que van dirigidos contra la flagelina en un 50% con Crohn, y ven que en los tres la frecuencia en CUSI es muy baja, menos del 10%. ¿Y cuál puede ser la utilidad de estos marcadores a nivel clínico? Es que aquellos pacientes que tengan más uno o más de estos anticuerpos puedan predecir una enfermedad complicada, es decir, el pacientes con Crohn puedan desarrollar fístulas, estenosis o que puedan ser intervenidos quirúrgicamente, se ha demostrado en estudios, y hasta un 25% de los pacientes con Crohn pueden tener una sobreposición o seropositiva para 3 anticuerpos. Entonces eso hace que estos pacientes puedan tener una enfermedad mucho más agresiva. Tenemos varias herramientas para evaluar el grado de actividad, índices clínicos, bioquímicos, endoscópicos e histológicos. Y bueno, yo nada más me voy a acentuar mucho en la parte de los índices clínicos como el True Love en CUSI. También está la puntuación de la Mayo, que se utiliza principalmente para proyectos de investigación, en donde incluye un score endoscópico, y bueno, el SEDAI en pacientes con enfermedad de Crohn. Y vean que en sus libros de texto lo que más viene es el índice de True Love and Whits, en donde nos permite identificar a los pacientes que están graves, pero bueno, en este índice permite ver si los pacientes tienen actividad leve, moderado o grave, y esto es de acuerdo al número de evacuaciones, a la cantidad de sangre, si tienen fiebre, si están taquicárdicos, si tienen anemia, es decir, requiere incluso transfusión, y los niveles de velocidad de sedimentación globular mayor de 30. En relación al SEDAI, que es un índice para evaluar la actividad en Crohn, vean cómo incluyen 8 aspectos, y de los cuales cada tiene un subscore y después lo tienen que multiplicar por un factor. Y bueno, esto hay programas en internet que los calculan de manera más sencilla y nos puede categorizar el paciente si está en remisión, si tiene actividad leve, moderada o grave, de acuerdo a cada uno de los puntajes en estos enfermos. Otro de los aspectos a nivel de laboratorio, como mencionaba, son los marcadores fecales, y tanto la calprotectina como la lactoferrina correlacionan con la actividad endoscópica en pacientes con enfermedad de Crohn, y ven cómo diversos marcadores pueden tener diferentes sensibilidad y especificidad, y hay un nuevo marcador que se llama congranulina A, que tiene mayor sensibilidad y especificidad sobre la calprotectina y la lactoferrina. Es muy importante considerar que estos pacientes pueden tener complicaciones agudas como perforación, megacolon tóxico, hemorragia o estenosis, como mencionábamos en Crohn, o cuestiones ya, complicaciones crónicas como el desarrollo de displasia o cáncer en pacientes con CUSI, y eso, bueno, son indicaciones de cirugía, ¿no? Colectomía. El tratamiento médico en estos enfermos pues ha evolucionado desde los 70s hasta los 2000, desde sulfasalacina hasta los últimos años terapia biológica, y las metas del tratamiento van en inducir la remisión, que quiere decir apagar la actividad de la enfermedad, mantener apagada la enfermedad, que es mantenimiento de la remisión, disminuir las complicaciones y mejorar la calidad de vida de los enfermos. Entonces el tratamiento lo vamos a enfocar de acuerdo a la extensión, al grado de actividad
y a la meta terapéutica que queramos seguir, ya sea inducción o mantenimiento de la remisión. Y hay estos dos protocolos, el protocolo ascendente, que va de cuestiones de iniciar con aminosalicilatos, después esteroides y finalmente biológicos y cirugía, o en pacientes con enfermedad de Crohn se ha postulado poder iniciar con biológicos o tipos de terapia biológica y al final los esteroides y la cirugía. Y eso, bueno, ha impactado en que, bueno, los pacientes que tienen una terapia más agresiva como el top-down, pues tienen mayor tasa de cicatrización de la mucosa, que se refiere a que desaparecen las úlceras, comparado con el 21% del protocolo convencional, que solamente el 21% cicatriza a un año. Entonces, los tratamientos que se utilizan en estos enfermos, los de primera línea son los 5 aminosalicilatos, como en México tenemos sulfasalacina y mesalamina, en donde podemos usar dosis de hasta 4.5 o 4.8 gramos al día, y bueno, nos permiten inducir y mantener la remisión en estos enfermos. De acuerdo a la presentación o marca de farmacéutica, pues los sitios de liberación son diferentes, que eso, bueno, ya es más a detalle para especialistas. La tasa de reacciones adversas puede ser de un 10 a un 45%, principalmente cefalea, náusea, diarrea y epigastralgia, pero vean, la tasa de respuesta es de un 80 hasta un 80%, sobre todo en CUSI, y la tasa de respuesta puede variar de 4 a 8 semanas de tratamiento. Esto nada más es para ejemplificar las dosis que se utilizan para la inducción, que son dosis más altas de 4 gramos en promedio, y el mantenimiento siempre se mantienen con dosis más bajas de 2 gramos. Al igual que la mesalamina, se usan dosis más altas de 4.8 o 2.4 gramos para inducirla, y se mantienen con dosis más bajas de 1.6 gramos al día. Y esto es a un año de seguimiento, como aquellos pacientes que mantienen la mesalamina es superior a los que solamente les dan placebo, ¿verdad? Y también es muy importante comentar que los pacientes que usan 5 aminosalicilatos se puede usar supositorios o enemas, sobre todo en pacientes que tienen nada más proctitis o colitis distal, proctosimoiditis, en donde la terapia conjunta a lo mejor a veces es superior a la terapia, digamos, individual o tomada, sobre todo en pacientes que tienen pancolitis, en donde ahí sí podemos usar la terapia vía oral. La segunda línea de tratamiento son los corticosteroides, principalmente usamos prednisona e hidrocortisona. Este es vía oral, este es vía intravenosa, sobre todo en pacientes que tienen actividad moderada, grave o fulminante en caso de CUSI. Vean la respuesta de un 90% en CUSI hasta un 80% en Crohn. El gran inconveniente de estos medicamentos son las reacciones adversas, que hasta un 50% pueden dividirse en tempranas y tardías, y que van desde el síndrome cuscinoide hasta datos de dispepsia, intolerancia a la glucosa, hasta ya complicaciones a largo plazo como cataratas, osteoporosis, osteonecrosis, miopatías, susceptibilidad a infecciones o diabetes inclusive. Y bueno, la eficacia de los corticosteroides solamente es para apagar la actividad de la enfermedad, más no para mantener la remisión. Ustedes pueden ver aquí cómo los corticosteroides no se utilizan para mantener la remisión de la enfermedad, solamente para inducir la remisión. La tercera línea son los inmunomoduladores, que entran las tiopurinas, la satioprina y 6-mercaptopurina, que se usan a estas dosis, y que bueno, solamente están indicados en pacientes en donde dependen de los esteroides, es decir, pacientes que se les suspende los esteroides y necesitan otra vez esteroides, les tienen que dar este medicamento, que van bajando la prednisona a menos de 15 y se empieza a activar la enfermedad, o que tienen más de 2 recaídas en un año y requieren esteroides. En esos pacientes usamos los inmunomoduladores. Las reacciones adversas son bajas, de 5 al 28%, y las más raras son la leucopenia, la hepatotoxicidad y la pancreatitis, que se presentan en menos del 1% de los enfermos. La eficacia se evalúa en que disminuye o se pueden suspender los esteroides en un 70%. Su bemol es que su inicio de acción es muy lento, empieza en la semana 6, en promedio de 3 a 6 meses de haber iniciado el tratamiento, y la duración actualmente es indefinida.
En pacientes con CUSI grave que no responden a esteroides intravenosos se puede dar ciclosporina, que es un inhibidor de calcineurina y que inhibe también la expansión clonal de células T. Habitualmente se utiliza a dosis de 2 a 4 miligramos, pero el gran inconveniente de estos medicamentos es que su alta tasa de reacciones adversas, principalmente cefalea, parestesias, hirsutismo o reacciones graves como nefrotoxicidad, neurotoxicidad y el desarrollo de crisis convulsivas. Para que esta terapia sea más efectiva, habitualmente se asocia la ciclosporina con una tiopurina, ya sea satioprina o 6-mercaptopurina, que llega a evitar la colectomía hasta un 80% a 5 años. Y bueno, esta es la evidencia que hay de los inmunomoduladores que no nos sirven para inducir la remisión, pero sí nos sirve para mantener la remisión en los pacientes. Y por ejemplo, la ciclosporina y el tacrolimus, que son inhibidores de calcineurina, sí nos ayuda en la inducción, pero no tanto ya a largo plazo en el mantenimiento. Otro de las terapias es el metotrexate, que principalmente se utiliza nada más en Crohn. Para inducir y mantener la remisión se utilizan estas dosis inicialmente altas de 25 miligramos a la semana vía oral, o puede ser también intramuscular, y después ya dosis mucho más bajas de 12.5 miligramos semanales. La terapia biológica, bueno, en aquellos pacientes que no responden o son intolerantes al tratamiento convencional que les acabo de mencionar, todos los que acabo de mencionar previamente, son candidatos a esta terapia, sobre todo que no responden al tratamiento convencional o la tasa de eventos adversos son muy altas. Entonces, actualmente en México existen el infliximab y el adalimumab y el certolizumab, que los tres están aprobados en México para Crohn, mientras que infliximab y adalimumab los podemos utilizar en pacientes con CUSI. Entonces, son terapias ya disponibles en nuestro país. Y estos son los estudios que, bueno, realmente en donde se sustenta su uso, se utilizan dosis de infliximab de 5 o 10 miligramos kilo a la semana 0, 2 y 6 y después cada 8 semanas. Los eventos adversos son muy raros y algo que es muy importante es que hay que hacer PPD y placa de tórax para descartar una TB activa o TB latente, dado que bueno, los pacientes que reciben un anti-TNF tienen alta probabilidad de desarrollar tuberculosis, entonces hay que hacer estos estudios de escrutinio. También sirve para cerrar las fístulas, hasta un 46% cierran de manera completa al año de seguimiento. Y bueno, algo que nada más es que ustedes sepan es que la terapia biológica, bueno, llega a disminuir la tasa de hospitalizaciones, la tasa de cirugías, y también en pacientes con CUSI se ha visto que bueno, favorece o la respuesta a largo plazo favorece el uso de infliximab, también como la remisión a largo plazo, como ven en esta revisión sistemática. En estudios que se han hecho con este anti-TNF, en pacientes con CUSI también llega a reducir la colectomía hasta un 71%, evita la colectomía. Y bueno, en pacientes que reciben 2 o más infusiones después de un cuadro grave, que son hospitalizados, vean cómo el recibir 2 o más infusiones reduce la colectomía hasta un 5% comparado al 35% que solamente recibe una infusión. Y si lo comparamos, por ejemplo, a 2 años, vean cómo se evita la colectomía en un 83%, comparado a los esteroides en un 17%, y bueno, ciclosporina en un 50%. Entonces realmente en ciertos pacientes es efectiva este tipo de terapia, sobre todo cuando lo asocian a alguna inmunomodulador como azatioprina o 6-mercaptopurina, pues la tasa de respuesta es mucho más alta comparado si no utilizan ese inmunomodulador. Y bueno, el otro que es el adalimumab, que es 100% humano, que la administración es subcutánea, también se ha visto, se utilizan dosis de inducción de 160-80 y bueno, entre más es la dosis, es mayor la respuesta y la remisión clínica en estos enfermos. Y también se ha visto o que se puede utilizar como rescate en pacientes que han fallado a infliximab o no toleran infliximab, se rescata hasta un 21% estos pacientes comparado con el grupo placebo. Y bueno, finalmente el tercer agente anti-TNF, que es el certolizumab,
que es 95% humano, 5% murino y tiene una molécula de polietilenglicol que le da una vida media que se tenga que administrar mensualmente. Y en este estudio lo que se demostró es que los pacientes a la semana 26 que recibían certolizumab con enfermedad de Crohn tenían mayor inducción a la remisión y respuesta clínica y remisión clínica comparado con el grupo placebo. Específicamente los pacientes que elevaban la proteína C reactiva eran los que mejor respondían. Y ya finalmente les menciono esto porque los nuevos blancos que vienen terapéuticos en enfermedad inflamatoria intestinal. Yo creo que se van a introducir en México el próximo año, en donde este tipo de tratamientos bloquean las integrinas. Las integrinas son unas glucoproteínas transmembranales que tienen que ver con la activación, migración y adhesión de células del sistema inmune. Tienen varias subunidades, alfas y betas, y bueno, la utilidad de estos anticuerpos es de que bloquean estos receptores, ya que evitan el paso de leucocitos o de polimorfos nucleares del espacio intravascular al sitio inflamado. Entonces es una terapia mucho más novedosa. Actualmente en Estados Unidos está el natalizumab, que es un inhibidor selectivo de la subunidad alfa 4 de las integrinas y evita la migración de estos leucocitos del espacio intravascular al extravascular, y se ha demostrado en los diversos estudios cómo es eficaz para a un año, tiene mayor respuesta y remisión clínica en aquellos que reciben natalizumab 300 miligramos por vía intravenosa mensual. El gran inconveniente de este tipo de terapia es que como no es selectiva, al bloquear la subunidad alfa 4 también se expresa en tejido nervioso, en la barrera hematoencefálica, y entonces esto también permite que los pacientes puedan desarrollar ciertas complicaciones virales como la leucoencefalopatía focal progresiva, que se ha descrito en 5 casos de estos enfermos que reciben este tipo de terapia. Pero vean cómo a grandes rasgos en más de 1000 pacientes que han recibido esta terapia y que se los han dado sobre todo en pacientes que fallan a un tratamiento convencional o algún anti-TNF, han sido efectivos en inducir y mantener la remisión en pacientes con enfermedad de Crohn. Este es el otro anticuerpo que va dirigido contra la subunidad alfa 4 y beta 7 de las integrinas, que se ha demostrado en CUSI que es efectivo y que bueno, viene al mercado también el próximo año tanto para CUSI como para enfermedad de Crohn. Entonces, ya para terminar, en esta diapositiva les muestro bueno, todos los blancos terapéuticos que hay, los anti-TNFs que les acabo de mencionar que están disponibles en México, pero se están desarrollando anticuerpos dirigidos contra de manera selectiva ciertas interleucinas que van a bloquear para también mejorar el proceso inflamatorio en estos enfermos, dirigidos también contra el interferón, contra las moléculas de adhesión y reclutamiento celular que les acabo de mencionar, y contra otras que tienen que ver con estimular la respuesta inmune innata, la administración de factores de crecimiento. Entonces el panorama terapéutico se va a hacer todavía mucho mayor. Entonces puedo concluir con esto de que hay un incremento de la incidencia y prevalencia de la enfermedad inflamatoria a nivel mundial, incluyendo México, los avances que les mencioné de la etiopatogenia, que hay nuevos marcadores para evaluar la actividad en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que la terapia biológica es una opción en pacientes refractarios o intolerantes al tratamiento convencional y que bueno, nuevos tratamientos van a estar en el futuro en el mercado para tratar a estos enfermos. Muchas gracias por su atención.